Hola, 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 mis chicas y mis chicos, qué emoción, qué alegría, llega la Navidad, la magia de la Navidad y con ella, por supuesto, nosotros en el canal trabajando diseños navideños. En esta oportunidad, y como ya lo sabes, estamos trabajando semana a semana nuestro pesebre tejido. Y quiero que hoy completemos ese nacimiento. ¿Nacimiento qué es? Pues sencillamente tenemos ya a José y a María, que los tengo por aquí a un costado, y nos faltaba para tener ese nacimiento a nuestro bebé Jesús, que vamos a tejer en este video. Ya con el pesebre completo, pues la otra semana haremos a los Reyes Magos, también después haremos unos cuantos animalitos para sumar a ese pesebre y pues por ahora vamos a terminar con el nacimiento. El nacimiento es esta escena maravillosa donde está José, María y bebé Jesús. Y como siempre, mis chicas, para dar inicio con el tutorial, les comparto un mensaje muy precioso acerca de la palabra de Dios. En la Biblia dice en Lucas 2:11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este pequeño Salvador. Este es el motivo real de la Navidad, mis chicas. Jesús es el centro del pesebre y de la Navidad. Mientras lo tejemos, mis chicas, vamos a estar pensando en que Él vino a traer esperanza, luz y salvación a todas nosotras, a nuestros corazones. Así que, mis chicas, vamos a tejer con mucha ilusión, con mucho amor, este precioso personaje que es el más importante de toda la Navidad. Primero vamos a estar tejiendo la cunita, mis chicas. Esta cunita quiero mostrárselas. Primero vamos a llamar aquí esta cunita con una puntada diferente para que se vea tipo canasta o tejida. Y encima vamos a tejer o aparte y luego lo cosemos encima. Vamos a tejer la paja que le llamo yo a esta parte café clara. Y le vamos a introducir un poquitito de relleno porque lo colocamos así en forma diagonal, como saliendo un poquito. Y luego vamos a estar trabajando, por supuesto, a nuestro bebé Jesús, que es algo muy pequeñito, y encima su manto como si estuviera todo abrigadito y enrolladito en su mantita. ¿Cuánto nos mide nuestra cunita? Nos mide aproximadamente unos 9 centímetros, si no estoy mal, vamos a volverla a medir. 10 centímetros, 10 a 12 centímetros, ya las estaban barrando. Ya les está dando otra medida. Y nuestro bebé nos mide 8 centímetros, ¿ok? Los materiales los encuentras aquí en la descripción del video. Siempre te dejo en gramos lo que vamos a necesitar en cada tutorial, en cada proyecto. Vamos a necesitar café oscuro, café claro, piel, blanco, el hilo dorado que es este que les he mostrado. Lo estamos trabajando en todos los personajes y eso es todo. Ojitos de seguridad no vamos a necesitar, simplemente un hilo negro para hacer el bordado de sus ojos. Recuerden, mis chicas, que la manera en que me pueden apoyar es dándole like, comentando, compartiendo este video y sobre todo, suscribiéndose al canal. También, mis chicas, me gusta y me encanta mirar los avances de cada una de ustedes, así que por el link ahí en el canal de comunidad pueden compartir sus fotos, sus publicaciones de cómo va el avance de su pesebre. También recuerda que en el canal ya está José, ya está María, para que vayas y los tejas. En la descripción también te dejo el enlace. He creado una lista de reproducción exclusiva para trabajar este pesebre, donde vas a encontrar todos los tutoriales y al terminar pues va a estar toda esa cantidad de tutoriales completo de todo este pesebre. Así que por ahí puedes ir y checar esto si no los has trabajado. También te recuerdo que el patrón escrito estará disponible apenas terminemos todo el pesebre. En el último video donde vamos a trabajar los animalitos, ahí ya podrás ver el enlace, la descripción, aquí en la descripción el enlace, el link para que piques y adquieras el patrón escrito. Estará completo, todo completo el pesebre en ese patrón escrito, así que prepárate para que lo puedas adquirir y puedas guardar este tesoro y tejerlo todos los años junto conmigo. Vamos a arrancar con nuestro precioso bebé Jesús en su cunita. Vamos avanzando. Estoy muy alegre, muy contenta de que todas ustedes se hayan unido conmigo a tejer este pesebre, mis chicas. Arranquemos sin más. Bueno, mis chicas, vamos a dar inicio y vamos a comenzar a tejer primero por la cunita. Yo elegí un tono café oscuro, pero tú puedes realizarlo pues en el tono que hayas escogido o que tengas para su cunita. Luego de la cunita haremos una pieza aparte que es como el pasto o lo que va dentro de la cunita donde se acuesta nuestro bebé Jesús. Y eso es aparte, eso es otro color, ¿listo?
Yo voy a trabajar la cunita en tono café oscuro. Ya tengo aquí 10 cadenas al aire. Debes tejer 10 cadenas. Y vamos a trabajar en punto bajo. Desde la segunda cadena vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, hasta que nos quede un solo puntito. 5, 6, yo doblo este hilo para que de una vez me quede escondido. 7 y 8. Y me queda una cadenita pendiente por tejer. En esa cadenita, en la última, que sería la cadenita número 9, voy a tejer 4 puntos, mis chicas, en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y ahora voy a trabajar por la parte baja de las cadenas, por la parte baja, por aquí por debajo. Entonces voy a continuar en el siguiente punto. Voy a tejer igual hasta que me quede un puntito. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me queda un puntito, mis chicas. Ahorita corto esta hebra. Me queda un puntito y en ese último voy a hacer 3 puntos en ese mismo lugar. 1, 2 y 3. Cerrando la ronda se completaría pues 4 con el que hicimos del otro lado. Tenemos una pieza así, vamos a estar trabajando en rondas, en círculos. Esa será la base de nuestra canastita. Voy a cortar esta hebra que ya escondí. Y vamos por la ronda número 2. Esta ronda 1 nos quedan de 22 puntos, mis chicas. Pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a comenzar los aumentos, mis chicas. Vamos a realizar los aumentos siempre en las curvaturas o en las esquinas de nuestra pieza, ¿vale? Vamos a comenzar siempre con una secuencia, la repetimos en la otra curva y la terminamos en la ronda. Al terminar la ronda hacemos la secuencia. En esta vamos a hacer aumentos. En el primero vamos a hacer un aumento. Y luego vamos a continuar tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de que tenemos esos 7 puntos, vamos a hacer 4 aumentos, todos seguiditos. 1, 2, 3. Esos 4 aumentos son en los 4 puntos que hicimos ahí abajo en la ronda anterior. Y luego tejemos 7 puntos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos la ronda tejiendo 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3 aumentos. Cerramos la ronda con el primer aumento que ya hicimos. Aquí nos quedan 30 puntos, mis chicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer estos aumentos, como te decía, en las esquinas para ir ampliando nuestra cunita o la base de la cuna, y vamos a repetir la secuencia en esas esquinas. En medio de esos aumentos siempre van a ir 7 puntos. 7 puntos acá y 7 puntos acá. Lo que necesitamos es repetir la secuencia solamente en los laterales, ¿ok? En los laterales. Los aumentos, mis chicas, siempre serán 8 en cada una de las rondas, 4 aquí y 4 acá, ¿ok? No importando la secuencia, siempre serán 8 aumentos por ronda. Así que para la ronda número 3 te la voy a indicar, vamos a tejerla y luego vas a tejer las demás siguiendo la secuencia que te voy a dar. En la ronda 3 comenzamos la secuencia que vamos a hacer es un punto y un aumento. Esa será nuestra secuencia.
¿Cómo lo vamos a hacer? Primero iniciamos haciendo una sola secuencia al inicio de la ronda, un punto y un aumento. Luego de que ya hicimos la primera secuencia que se une con las que terminan, vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Luego, para hacer la secuencia de esta curva, vamos a hacer un punto y un aumento por 4 repeticiones. Siempre serán 4 repeticiones. ¿Listo? 1 y un aumento, mi segunda repetición. 1 y un aumento, mi tercera repetición. Y me falta una. 1 y un aumento, mi cuarta repetición. Luego que termino las 4 secuencias, hago 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mi última 7. Luego termino la secuencia haciendo 3 repeticiones de un punto y un aumento por 3 repeticiones. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta terminar un punto y un aumento, y unimos con la primera secuencia que hicimos al inicio de la ronda. Con esa se completarían las 4 y así nos queda con un total de 38 puntos la ronda número 3. Vamos a repetir lo mismo para la ronda 4, pero con la secuencia de 2 puntos y un aumento. Inicias trabajando 2 puntos, un aumento, luego 7 puntos, luego repites 4 secuencias de 2 puntos, un aumento, 7 puntos y terminas con 3 secuencias de 2 puntos, un aumento. En total, en esa ronda 4 te quedarán 46 puntos. La ronda 5, mis chicas, vamos a hacerla con la secuencia de 3 puntos, un aumento. Comenzamos la secuencia con una sola de 3 puntos aumento, luego hacemos 7 puntos, luego repetimos 3 puntos aumento 4 veces, 7 puntos y terminamos con 3 secuencias de 3 puntos, un aumento, y en total te quedarán en la ronda 5 54 puntos. Quiero parar aquí para recordarte en la ronda 5 quedamos. Para recordarte, mis chicas, que pueden colocar el video mucho más lento. Si lo deseas, aquí puedes ajustar la velocidad con los ajustes aquí en configuraciones de YouTube. Puedes poner una velocidad más lenta o agilizarlo, una velocidad más rápida y poder tejer a tu ritmo. También puedes desactivar los subtítulos. Aquí arriba YouTube nos deja la opción, ese cuadrito que sale con las dos C es desactivar o activar los subtítulos. Lo puedes hacer para que no te estorbe si quieres observar o si te está estorbando las letras. Puedes hacerlo. Los dejo, mis chicas, porque sé que muchas están en otros países, otros idiomas, y los subtítulos pues ayudan muchísimo para las que hablan otro idioma, ¿ok? Entonces ahí quedamos en la ronda 5, voy a tejerlas y les muestro. Así nos queda la pieza, mis chicas, estamos trabajando la base, así nos queda hasta la ronda 5. Vamos a hacer 2 rondas más de aumento, 6 y 7. En la ronda 6 vamos a hacer 4 puntos, un aumento como secuencia. Iniciamos con una secuencia, luego hacemos 7 puntos y luego hacemos 4 puntos aumento por 4 repeticiones. Hacemos 7 puntos y terminamos con 3 secuencias de 4 puntos aumento. Nos quedan 62 puntos. En la ronda 7 hacemos exactamente lo mismo, pero con la secuencia de 5 puntos aumento. 5 puntos aumento, 7 puntos, 5 puntos aumento, 4 repeticiones, 7 puntos y terminamos con 3 repeticiones de 5 puntos aumento y nos quedan 70 puntos. Vamos a hacer esas 2 rondas, que sería la base de nuestra cunita. Al terminar ya esa ronda nos va a quedar este círculo, este óvalo así. Ya terminamos la base, ya esta sería la base hasta la ronda 7. La ronda 8 vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda.
punto raso, punto deslizado, como lo quieras llamar. Vamos a estar trabajándolo por toda la ronda, bien sueltitos, que no se nos enrosque nuestra pieza, sino bien en la tensión que es. Al ya tenerlo completamente plano, vamos ahora, mis chicas, a trabajar ya la puntada para subir las laterales de nuestra cunita. Entonces, si tú quieres colocarle una base, como lo hemos hecho con los cuerpos de José y de María, una basecita para que quede plano, firme, lo puedes hacer. Es el momento de cortar, de medir este óvalo en un cartón, en una lámina, en acetato, en lo que tengas, y que nos quede la medida de la base, y lo vamos a poner internamente posteriormente antes de poner a nuestro Jesús, ¿no? Entonces vamos ahora a trabajar la ronda número 9 tomando la hebra trasera de los puntos anteriores. Los puntos deslizados no los vamos a tocar, así que vas a girar un poquito así la pieza para que se alcance a ver el lateral o los puntos de adentro, los internos, y vamos a tomar la hebra trasera que nos queda de los puntos bajos de la ronda 7. Y tomando esa hebra, ahí comenzaremos nuestras nuevas rondas. En esta parte, mis chicas, les voy a decir cómo lo vamos a trabajar. En esta parte vamos a iniciar haciendo una puntada diferente, pero todo con punto bajo. Vamos a hacer un punto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto. Esto lo vamos a repetir: una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente el punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Y así vamos haciendo como cuadritos, saltándonos un punto y haciendo una cadena. El punto que nos saltamos lo reemplazamos por una cadena al aire, ¿ok? Y así vamos haciendo por todo el alrededor, por toda la ronda. Para la ronda número 2 vamos a seguir trabajando un punto, una cadena, pero al contrario. Si abajo teníamos un punto, ahí hacemos cadena, y si tenemos abajo una cadena, ahí introducimos y hacemos un punto. Lo que pasa es que, mis chicas, vamos a seguir teniendo los 70 puntos, quería aclararles, contando las cadenas. No nos vamos a pasar ni nos vamos a disminuir, sino siempre tendremos, contando las cadenas en todas las rondas, los 70 puntos. Aquí, por ejemplo, la ronda 1 la terminé con una cadenita. Entonces aquí, al iniciar, subo con 2 cadenas. ¿Por qué? La primera es para subir la ronda y la segunda contaría como la cadena del punto que voy a iniciar, porque inicié en la anterior con un punto. Entonces ahí debo hacer una cadena. Luego, donde tengo la cadenita, en el agujero donde está la cadenita, hago un punto. Y sigo repitiendo: una cadena, me salto el punto y en el agujero hago el punto. Una cadena, me salto el punto y en el agujero hago el punto. Esto lo vamos a hacer, mis chicas, por todas las rondas. Vamos a ir intercalando, pues la ronda siguiente sería donde están los puntos, hago cadena, y donde está la cadena, hago punto. Y esto lo vamos a ir intercalando por todas las rondas. Ya te indico desde la ronda, esta era la 8, esta es la 9, desde la ronda 9 donde iniciamos después de los puntos deslizados, te voy a indicar cuántas rondas vamos a tejer. Vamos a tejer, mis chicas, desde esa ronda 9 hasta la ronda 16. Mira que tejí ya todas esas ronditas hasta la 16, en total serán 8 rondas. Y vamos a tejerlas como te indiqué, con esa secuencia, porque mira lo lindo que se ve, como tipo canastica, un tejido tipo canasta, que nos ayuda muchísimo para nuestro proyecto, nuestra cunita. Corté ya la hebra, mis chicas, pero la vas a cortar lo suficientemente larga porque vamos a hacer algo. Vamos a doblar el bordo de nuestra cunita. Vamos a hacerle un doblez hacia adentro en la parte interna, y con la aguja lanera y este hilo vamos a hacer unas puntaditas tomando los puntos últimos que tejimos y saltándonos una ronda abajo, en la tercera hacia abajo, 1, 2 y 3. Allí en la tercera ronda vamos a pasar una puntadita con el objetivo de que ese bordito nos quede doblado.
Vamos a pasar por toda la ronda así, doblando nuestro bordo, y nos quedaría algo así. Voy a hacerlo yo también. Y vamos ahora a enhebrar el mismo hilo café oscuro que trabajamos acá. Lo enhebré en la ronda 8, mis chicas, acá donde hicimos los puntos deslizados para comenzar a subir. Ahí vamos a enhebrar y vamos a hacer una rondita de punto bajo. Yo ya lo estoy trabajando, tomando la hebrita ahí de los puntos deslizados. Y mira, voy a estar tejiendo punto bajo por todo el borde. Esto nos da un acabado un poquito más lindo para poner sobre nuestro tapete o sobre nuestra mesa, la cunita. Entonces vamos a hacerle todo este bordo, simplemente punto bajo por toda esa ronda de puntos deslizados. Así hemos terminado, mis chicas. Miren lo bello que se ve nuestra cunita. Ya he terminado de hacer la costura que te indiqué para doblar este bordo. Y también terminamos el bordito de la parte baja, que es donde vamos a ubicar sobre una mesa o sobre nuestra repisa. ¿Listo? Vamos a dejar esta hebrita larga, la voy a esconder después, la voy a cortar, y vamos a dejar nuestra cunita a un lado. Ya está lista. Vamos a pasar a realizar la paja que va sobre la cunita. Puedes introducir relleno para que la paja tape completamente la cunita, o lo puedes hacer simplemente ubicándola encima, como más te guste. Vamos ahora con el hilo café claro, mis chicas. Vamos a repetir lo que hicimos en el inicio. Aquí en la base de nuestra cunita, estas rondas las repetimos en el hilo café claro. Vamos a repetir solamente hasta la ronda 5, donde tenemos 54 puntos, donde hicimos 3 puntos aumento como secuencia en las esquinas, ¿no? En los laterales. Esto que hicimos acá hasta la ronda 5 lo repetimos en el color café claro. Yo ya lo tengo aquí avanzado. Mira, yo ya llevo hasta la ronda 5. 1, 2, 3, 4, 5 rondas y tengo 54 puntos. Voy ahora, mis chicas, a trabajar las pequeñas pajitas o las pequeñas tiritas que lleva alrededor en el borde para que nos simule como la paja. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar tiras de 5 cadenas. En cada una de las tiras vamos a devolvernos desde la segunda trabajando punto bajo, o sea 4 puntos bajos, hasta llegar nuevamente aquí hasta base. Cuando llegues a la base vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera, para que luego cuando terminemos de dar toda la vuelta podamos hacer lo mismo, repetir exactamente lo mismo, pero tomando ahora la hebra trasera. ¿Listo? Vamos a ello. Hacemos 5 cadenas al aire. Desde la segunda nos devolvemos haciendo punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos acá a la base vamos a saltarnos un punto. El siguiente nos lo saltamos y en el siguiente hacemos punto deslizado. Recuerda que lo hacemos tomando solo la hebra delantera. Y vuelvo y repito. 1, 2, 3, 4, 5. Desde la segunda me devuelvo haciendo punto bajo. Tendré 4 puntos en esa tira y en la base salto un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Esto lo voy a repetir por todo alrededor. Cuando lo termine levanto estas de esta forma para poder ver las hebras traseras que me quedan, y por esas hebras traseras vuelvo y repito lo mismo, mis chicas. Hacemos la misma ronda, la hacemos ahora tomando la hebra trasera. Así debe quedarte, mis chicas, nos debe quedar así. Si notas, ya tiene muchísima forma, ya nos está quedando súper lindo. Puedes con tus manos doblar un poquito las tiritas como para que nos queden enchurcaditas, o si te gusta dejarlas bien estiraditas, bien planas, también lo puedes hacer.
Y esta pieza es la que vamos a ubicar dentro de la cunita. Lo puedes hacer, como te dije, colocando relleno y colocándola como tapa. Nos quedaría así de esta forma, como levantadito. O también lo puedes hacer diagonal, introduciendo solo la parte baja y que quede la parte de arriba sobre la cunita, de esta forma. Vamos ahora a lo más importante, mis chicas, que es a tejer nuestro precioso bebé Jesús. Vamos a trabajar primero con el hilo blanco, mis chicas. Así que vamos a prestar mucha atención para que nos quede súper bien. Vamos a tomar el hilo blanco, que es con el que vamos a hacer como el manto o el cuerpecito, la ropita que tiene el bebé Jesús. Entonces vamos a hacer el cuerpo primero y luego introduciremos el tono piel para realizar su cabecita. Vamos a realizar en el anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a cerrar. Vamos a trabajar la ronda 2. El hilo blanco es delicado de trabajar, mis chicas, así que vamos a lavarnos muy bien las manos para no ensuciarlo y que nos quede blanquito. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Voy a ir trabajando nuestros 6 aumentos. Y luego aquí nos quedan 12 puntos. Y luego en la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos repetido muchísimas ocasiones. Aquí ya terminé los 12 puntos de la ronda 2 y voy a trabajar ahora la ronda 3. Vamos a hacer la ronda 3 tejiendo un punto, un aumento. Y lo vamos a repetir hasta que terminemos con 18 puntos. Así nos queda ya esta pieza, pues aquí hasta la ronda número 3 con 18 puntos. Y vamos a trabajar a partir de ahora desde la ronda 4 los mismos 18 puntos. Sin aumentos. Vamos a trabajarlo hasta que yo te indique una de las rondas. ¿Listo? Vas a tejer, mis chicas, hasta la ronda número 8. Tejí 5 rondas de esos 18 puntos. Y ahora voy a hacer en la ronda número 9 un punto y una disminución como secuencia. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Y así voy a trabajar toda la ronda hasta obtener 12 puntos en total en esta ronda. Recuerda que debemos ir rellenando nuestro cuerpecito, la cabeza, todo esto sí lleva relleno. Habiendo ya rellenado, mis chicas, voy a cortar, ya corté la hebra y en este último punto lo dejo a la mitad y vamos a introducir el tono piel. Este es el mismo piel que utilicé para el rostro de Jesús, de José y de María. Vamos a realizar, esta sería la ronda número 10 y vamos a tejer solo puntos deslizados tomando la hebra trasera de los puntos. Tomando solo la hebra trasera vamos haciendo punto deslizado. Recuerda que tenemos 12 puntos. Terminados los puntos deslizados en la ronda 11, vamos a comenzar a trabajar también tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Vamos a realizar una ronda de estos puntos que tenemos, que son 12. Voy a hacerlo tomando la hebra trasera, ¿listo? 3, 4, ya escondí estas hebras, 5, vamos a hacerlo ajustaditos, 6, 7, 8, 9,
10. Estas hebras debo cortarlas o introducirlas dentro del relleno para que no me estorben. 11 y me falta uno, 12. Esta sería la primera ronda que trabajamos en tono piel. Recuerda que debemos ir rellenando. Vamos a tejer a continuación ronda de aumentos. Vamos a hacer en la ronda número 12 aumento en todos los puntos, mis chicas, en todos los puntos. Ahí yo ya la hice, son 24 puntos en total que nos quedan para que nos quede así como ya ampliado. Y vamos a trabajar a partir de la ronda 13 los mismos 24 puntos que tenemos. Nos quedan 24 acá después de los aumentos y esos son los que vamos a trabajar a partir de la ronda número 13 hasta alcanzar pues la altura de la cabecita que necesitamos. Tejemos hasta la ronda 17, mi chica, 5 rondas desde la 13 a la 17. Y tenemos así nuestra cabecita. Recuerda que aquí vamos a dibujar los ojitos, no vamos a poner ojos de seguridad, sino que los vamos a dibujar. Pues dibujar con el hilo negro, ¿no? Con la aguja lanera y el hilo negro. Vamos a comenzar rondas de disminución para la cabeza. Recuerda que debemos rellenarla muy bien. En esta ronda 18 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos. 1, 2 y hacemos una disminución. Y repetimos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y así vamos haciendo hasta terminar la ronda. Nos van a quedar 18 puntos. Luego te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que las realices. En la ronda 19 vas a trabajar la secuencia de un punto y una disminución. En total, al terminarla, te quedan 12 puntos. Y en la ronda 20 vamos a hacer disminución en todos los puntos para que al final nos queden solamente 6 punticos. Vamos a hacer esas 3 rondas y ahí debes ya haber rellenado toda la cabecita, que nos quede bien redondita. Ya te muestro. Al terminar, mi chica, se va a ver así. Cerramos con la aguja lanera la abertura de nuestra cabecita y con hilo negro vamos a hacer el bordado. Mira que yo lo hice 1, 2, 3, 4, 5 en la ronda número 5 de tono piel y realicé solamente una lineecita a cada lado y encima de esa, una ronda más arriba, realicé 2 lineecitas para sus cejas. En medio de los ojitos hice una sola línea de tono piel y apliqué un poquito de rubor en las líneas para que realcen y no se pierdan, ¿listo? Sobre todo la nariz. Y así queda muy sencillo nuestro bordado para trabajar al bebé Jesús. Vamos a dejarlo a un lado. Mira el tamaño que me quedó en mi mano. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a trabajar el manto que rodea su cuerpecito. Para trabajar el manto con el hilo blanco vamos a iniciar desde la parte de la cabeza. Haremos dentro de un anillo mágico 6 puntos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos. Nos quedarán 12 en total y en la ronda 3 hacemos la secuencia de un punto, un aumento para que nos queden 18 puntos. Luego para la fila 4, porque vamos a empezar a trabajar en filas, haremos 14 puntos solamente. Cuando tengas 14, ahí te detienes. Y comenzaremos a trabajar en filas. Para trabajar en filas siempre debemos subir con una cadenita y giramos la pieza. Haremos en el primer punto un aumento. Continuamos tejiendo todos los puntos y cuando lleguemos al punto número 14, que es el último, hacemos nuevamente en el último un aumento. Eso quiere decir que por cada fila vamos a tener 2 aumentos, uno al inicio y uno al final. Para esta fila tendremos, si en la anterior teníamos 14, aquí tendremos 16. A partir de ahí vamos a trabajar una fila sin
aumentos y una fila con aumentos. Entonces en la siguiente fila haremos los 16 puntos que tenemos, en la siguiente trabajamos aumento al inicio, aumento al final y así intercalamos una fila con aumentos y una fila sin aumentos. Vas a tejer siguiendo esa secuencia, mis chicas, hasta la fila número 15. En total, en la fila 15 ya tendrías 26 puntos. ¿Listo? Vamos a pasar a la fila 16 y desde la fila 16 vamos a trabajar los mismos 26 puntos que nos quedaron. Ya no vamos a hacer más aumento en las esquinas, sino que vamos a trabajar los mismos puntos que tenemos. Ya no vamos a hacer más aumentos. Desde la fila 16. Vas a tejer 5 filas más desde la 16 a la 20, 5 filitas de esos 26 puntos. Y así se ve nuestro pequeño manto. Vamos a hacer un borde de punto bajo por todo alrededor, por debajo, por el lateral, por encima y por el otro lateral. ¿Cómo lo vamos a hacer, mis chicas? Vamos a hacer un punto por fila. Así que comenzamos acá tejiendo 1 y así por todas las filas, 2. Todas las filas vamos a hacer un punto por fila, luego pasamos aquí en la parte de adelante haciendo 1 en la esquina sobre los puntos que tenemos del frente, 1 en la esquina y bajamos por el otro lateral y hacemos los 26 que también tenemos en la parte de abajo. Al terminar ese borde te van a salir aproximadamente unos 66 puntos, mis chicas. Vamos ahora a tejer con el hilo dorado. Ya hicimos un borde de punto bajo. En la base de ese punto bajo vamos a tomar el hilo dorado con el que trabajamos anteriormente todos los bordes de los trajes de María, de José y que también vamos a estar utilizando para los trajes de los Reyes Magos y demás detalles, y vamos a tomar la base de esos puntos. En la base de esos puntos bajos vamos a hacer el borde de punto raso o punto deslizado. Yo he cambiado de numeración de aguja. Ustedes saben que este borde, como les decía anteriormente en los otros tutoriales, este borde yo lo realizo con la aguja 2.5 milímetros, mis chicas. Yo la cambio, utilizo esta de 2.5 para que me quede el borde delgadito, pequeñito, y dejamos esta hebra al inicio para poderla esconder más adelante. Así que voy a estar haciendo todo el borde y ya terminaríamos ahí nuestro manto. Ya he terminado con el hilo dorado, se va viendo así nuestro manto, mis chicas. He escondido ya la hebra dorada y esta hebrita del hilo blanco la vamos a usar para enrollar o envolver nuestro bebé Jesús. Vamos a ubicarlo y vamos a pasar una parte hacia adelante, la otra hacia el frente. Vamos a hacerlo así, mira, y con este hilo vamos a hacer unas puntaditas aquí para que ya nos quede así enrolladito, ¿ok? Así. Y así lo vamos a ubicar sobre nuestra cunita aquí encima. ¿Listo? Nos queda precioso. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya hemos terminado nuestro proyecto de nuestro bebé Jesús. Como ustedes ya saben, cada semana vamos a estar sumando un personaje más. Y mira, mis chicas, ya con los últimos detalles, las terminaciones, la costura de su manto, de su cunita. Lo único que le eché fue un poquito de rubor debajo de la línea de los ojos y así quedó perfecto, ya con una lineecita de nariz en medio de los ojitos. Las cejitas, como podrás ver, ya las bordé también. Ahí se ve claramente en qué ronda, 2 por encima de nuestro ojito. La idea es que coloques el manto y más o menos sepas qué espacio te queda para hacer el rostro y ahí sí lo puedes trabajar. Así nos ha quedado también la cunita. Ya introduje un poquito de relleno por dentro y la cosí por todo el borde a nuestra paja. Nos ha quedado así de hermosa con esta puntada que queda como si fuera una canasta. Quedó ideal y precisa para el tamaño de nuestro bebé Jesús. Quedó preciso.
Algunas tradiciones pues lo colocan después de Navidad y otras pues lo ponen desde el inicio. Por eso lo dejamos de quitar y de poner para que pueda quedar vacía la cunita hasta que llegue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así terminamos este proyecto. Espero que lo hayas disfrutado, que te guste, que puedas tejer conmigo los Reyes Magos que se aproximan. Será la próxima semana donde estaremos trabajando todos los Reyes Magos, mis chicas. Como adelanto, pueden ir consiguiendo una lana gruesa, peludita, para hacer el puño de sus manguitas. Voy a mostrarles. Yo he conseguido esta lana que es bastante gruesita para hacer el puño de sus manguitas del traje de los Reyes Magos y también una capita que vamos a poner sobre sus hombros. Así que si puedes conseguir una lanita blanca o color crema para los Reyes sería genial. Si no, con la que tengas está bien. También unos mini cofrecitos que son como este que tengo yo aquí para poner en las manos de nuestros Reyes. Son unos mini cofrecitos, estos los conseguí yo por la aplicación de Temu. Las que quieran que les deje el código pueden escribirme en los comentarios y con gusto se los comparto para que los puedan pedir. O también pueden colocar vasijitas de barro, pequeñitas que consigan o lo que tengan, mis chicas. También les voy a estar mostrando cómo lo pueden hacer y tejer si no consigues de estos para nuestros Reyes. Ahí también en el video la próxima semana les estaré diciendo. Todas estas perlitas también van a ser necesarias para poder adornar bastante nuestros Reyes Magos. Quiero hacerlos bastante elegantes y muy sofisticados. Así que vamos a conseguir todas esas perlitas. Gracias por ver el tutorial, mis chicas. Recuerden que el patrón escrito lo podrán adquirir completo cuando terminemos todo el proyecto en mi cuenta Raverly. Deja tus cariñitos aquí en este video, como el comentario, como el like, como el compartir. Todo me ayuda muchísimo, mis chicas. Nos vemos la siguiente semana y gracias por tejer a nuestro bebé Jesús junto conmigo. Bye, bye.